Aprovechando que están de pie, vamos a hacer el Padre Nuestro, que es la oración que nuestro maestro Yeshua nos dejó como su discípulo. Porque acá venimos a ser discípulos, ¿sí? No a creyentes, está lleno de creyentes, pero discípulos es lo que necesita en este tiempo el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bendito es su nombre. Bendito es el nombre de aquel que nos convoca. Bendito es el nombre de aquel que entregó su Hijo amado, Yeshua Mashiach, para que hoy podamos ser libres. Los invito a que tomen asiento. Hoy vamos a hablar, seguimos con el libro de los Hechos, el libro Hechos de los Apóstoles, que lo estamos estudiando de una forma diferente a lo que lo habíamos hecho en tiempos pasados. Me dijeron que estaba el video, ¿puede ser? ¿Lo pueden poner? En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que una multitud de judíos y de griegos creyeron. Pero los judíos incrédulos incitaron a los paganos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y los otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los paganos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ¡Ponte de pie ahora mismo! El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios.
Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: ¡Señores! ¿Por qué hacen esto? Escucha esto. También somos hombres. Mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él dejó que las naciones siguieran su propio camino. Sí, pero no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles mucha comida y alegría en sus deprimidos corazones. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él con Bernabé partió para Derbe. Anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Luego de eso regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo invito a que, para refrescarle bien, que vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. ¿Lo tienen por ahí? El libro de los Hechos, ¿por quién fue escrito? ¿Alguien sabe? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas. Dicen que vendría siendo la continuación del Evangelio. Los invito a que vayamos al capítulo 14. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el capítulo 14, versículo 8. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies.
Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lenguas licaónicas: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, como Pablo era el que hablaba, y a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que en realidad esta es una traducción media cambiada, porque en la traducción, ¿alguien tiene que dice Zeus y Hermes? En la NBI. En esa, dice que era Zeus y Hermes. Dice, a pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo. Perdón, me pasé para el otro lado. En el 13, el sacerdote de Zeus, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y le querían ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud a gritos y dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirle que se vuelvan a Dios de la vida, al Creador de los cielos y de la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decía: para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nos es necesario, pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Amén. Me dirás: pero pastor, está hablando de una ciudad que ya ni existe. Me está hablando de personas que ya no están. Pero no sé si alguno escuchó en el aula o vio el aula ahora el apóstol, el comentario que yo hice en base a ver Jesús, que era el que salía en el versículo 13, que también estaba en contra de Pablo. Yo puse que puede haber muerto este sacerdote de Zeus, pueden haber muerto, ha muerto toda esa población, pero el espíritu que está sobre esa gente, que estaba sobre esa gente, está hoy en día acá presente. Digo acá por lo que es la nación toda, lo que es Madariaga, pero me animaría a decir acá presente. Me van a decir: ¿pero por qué? Ahora usted abran su espíritu y lo vuelvo a decir, no se cierren, porque en este momento es cuando le empieza a bajar sueño y empieza a venir la distracción. Y a que no saben por qué y quién provoca eso. El que no quiere que esta semilla quede en su corazón. El que quiere distracción para que sigan en el mismo estilo de vida que han tenido siempre, que a la larga, por más que puedan pensar que era buena, no era buena, porque tenían malos momentos, angustia, dolores. Dios quiere sacarte de eso. ¿Hay pruebas? Sí, pero hay pruebas con gozo, con alegría. Así como Pablo lo apedrearon, pero siguió con gozo, por eso siguió predicando. No dijo: no, acá me van a matar, si ya me apedrearon, Dios me salvó. Pero nosotros vamos a tener pruebas en la vida, pero ¿sabe qué es lo mejor
de una prueba es poder salir aprobado. Sí. O sea, si alguno cuando estudió recuerda cuando pasaba por la prueba y cuando le entregaban la nota decía, wow, me saqué un 8, wow, me saqué un 9, un 10, o algunos capaz el 7 porque eran del 7 ahí nomás, pero estaba feliz porque habías aprobado. Y bueno, esto es lo mismo. O sea, vas a pasar prueba, pero viene la recompensa. Así como decía, vuelvo a traer a lo que se refería Luciano en la Haftará, son 3 semanas de estrechez, pero vienen después la consolación. Viene después el mismo de parte de Dios diciéndote, bueno, aprobaste, ahora viene más. Porque así en Dios siempre hay más. Amén. Esto se estaba desarrollando justamente, el Imperio Romano y las provincias de Galacia eran lo que dominaban ese lugar. Y el tiempo estimado, aproximadamente 45, 47 años después de Cristo. O sea que fue ahí poco tiempo después de la crucifixión y resurrección del Mesías. Fue durante el primer viaje misionero que tuvo Pablo y Bernabé. Listra, como escuchaban el nombre, pertenecía a la región de Licaonia. La región de Licaonia era parte de las provincias romanas de Galicia, o sea, de Galacia, perdón. En la actualidad, ese estado es donde está Turquía Central, donde estaba Listra. Y estaba, como la mayoría de las regiones, gobernada por un imperio, el Imperio Romano. O sea, Galacia era el cruce de los caminos comerciales. Ustedes céntrense que Pablo se dirigía a lugares claves, donde la palabra no iba a quedar ahí en ese grupito, sino que se iba a extender. ¿Sí? No es como tal vez aprendimos o nos enseñaron hace años de que lo importante es que seas salvo. No, no es lo importante que seas salvo. Lo importante es qué hiciste desde que fuiste salvo. Vieron que muchos hablan de la salvación y no hablan de la misión que tenés al ser salvo. Esta región estaba influenciada por la cultura greco-romana. ¿Por qué cultura estaba influenciada? Greco-romana. Pero también conservaba elementos religiosos y lingüísticos propios de esa zona. O sea, acá el mensaje del reino penetra en el momento donde Roma impone uniformidad, o sea, que sean toda la mentalidad greco-romana, o sea, su forma de pensar todo igual, pero las almas anhelan una revelación auténtica. No todos tenemos que pensar igual. La predicación en Listra rompe justamente esa hegemonía ideológica del imperio con señales y poder divino. O sea, las señales que hizo Pablo era para romper esa creencia, esa homogeneidad ideológica, o sea, esa mezcla, ese sincretismo. En el contexto geográfico, ahí ven ahí está ubicada donde estaba Listra. ¿Vieron? Bueno, fíjense que Pablo había estado la semana pasada, lo veíamos en Hechos 13, estuvo en Chipre, ¿cierto? Y ahora había ido ahí a Listra. Pasó a Iconio y de ahí pasó a Listra, de ahí a Derbe, o sea que no se quedaba quieto este muchacho. Justamente era alguien que se oponía a la palabra de Dios, pero cuando realmente se les reveló, empezó a predicarla. El contexto geográfico, Listra es una ciudad justamente sin sinagoga. Recuerden que Pablo siempre fue a predicar ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Por qué Pablo fue a predicar a la sinagoga? ¿Por qué Pablo podía entrar a la sinagoga a predicar? Porque era judío. Porque era judío y era un maestro. O sea, él se había criado a los pies de Gamaliel, era uno de los más grandes maestros de aquella época, o sea que él era un erudito de lo que es la Torá. Por eso lo invitaban a predicar. Pero acá llegó a una ciudad que no había sinagoga. O sea, Listra era una ciudad
rural, una ciudad pequeña, a unos 30 kilómetros del sur de Iconio, como lo habíamos visto recién. Está ubicada en una planicie rodeada de colinas. O sea, a diferencia de las otras ciudades donde Pablo predicaba primero en la sinagoga, pero en este lugar no hay registro de una sinagoga. ¿Y qué es lo que sugiere esto si no hay registro de una sinagoga? ¿Alguien puede pensar por qué no había una sinagoga en Listra? Porque no habían judíos. O sea, porque donde habían judíos, había sinagoga, porque era el lugar donde ellos se reunían al estudio de la Torá. ¿Sí? Cuando hablamos judío, no estamos, por Silvia, que es nueva, por lo que estén viendo en las cámaras, que me olvidé de presentarme, no estamos hablando de la religión judía, estamos hablando de la tribu de Judá, por eso le decían judío, de la misma tribu donde salió el Mesías, porque el Mesías era judío. Amén. O sea que en esa ciudad no había presencia judía, era una población principalmente gentil y pagana. O sea, era una región semiárida, de economía basada en la agricultura y el pastoreo, y la presencia, lo que había en ese lugar eran presencia de templos grecorromanos, especialmente el culto a Zeus y a Hermes. Estamos hablando de, esto sucedió mucho antes de que se fundara la iglesia católica. Pablo llega a un terreno sin preparación religiosa, porque no tenían estudio. Ellos creían como en Argentina. Creen sin tener instrucción, ¿o no? O vos, cuando si eras católico en tu niñez, ¿alguna vez te sentaste con tus padres a estudiar la Biblia? No. Y esto era lo mismo. Esta gente no tenía conocimiento. O sea, Pablo llega justamente a un lugar que no había preparación religiosa, donde al no tener estudio de la Torá, como en la sinagoga, ¿él en qué se basaba? En los profetas, hablaba de lo que estaba en la Torá. Pero acá, si le hablaba de la Torá, los otros no iban a entender nada, porque no tenían conocimiento. Por eso, la forma de revelarse es a través de milagros naturales y creación, que es lo que hizo con ese paralítico. Hizo un milagro, era la forma de mostrar que Dios estaba presente. ¿Sí? Sí. El contexto religioso de este evento que pasó en Pablo está justamente el paganismo que lleva al politeísmo. ¿Qué es lo que es el politeísmo? Los dioses. Creer en muchos dioses y a la vez en el sincretismo, o sea, mezclar todos los dioses, todas las religiones, todas las creencias. El politeísmo activo, la mayoría de los habitantes adoraban a Zeus. Para ellos el dios supremo era Zeus y Hermes era el mensajero de los dioses. Eso eran con lo que se encontró Pablo en esa ciudad de Listra. Ahí las leyendas locales, para que vayan entendiendo lo que vieron en el video y lo que escucharon, las leyendas locales hablaban de aparición divinas disfrazadas de hombre. Una de ellas quedó registrada en un escrito griego, que Ovidio en las Metamorfosis, se llama un escrito antiguo, y decía que Zeus y Hermes habían visitado la región disfrazados y solo 2 ancianos los habían reconocido. O sea, el resto que lo habían visto murieron destruidos por los dioses. Te vayan escuchando con atención. Por eso, ¿por qué salieron inmediatamente a llevar el sacrificio? No por honra, era por miedo. O sea, explica justamente por qué los habitantes, al ver el milagro de Pablo, reaccionaron con sacrificio. Creyeron que estaban justamente enfrente a una repetición de aquella visita divina y querían evitar el castigo. Actuaron por temor y no actuaron por fe.
Se llevaron todo por decir no, porque si de acuerdo a lo que dice Ovidio en la Metamorfosis, había venido Zeus y Hermes, solamente dos ancianos lo habían visto, que es lo que dejó, que supuestamente lo que había dejado escrito, y a los demás los aniquilaron. Dijeron, no, no va a pasar lo mismo. Así que, ¿qué le quisieron hacer? Rendir sacrificio. ¿Por qué? Porque les rendían sacrificio para aplacar la ira de los dioses, ¿o no? Sí. Tenemos al dios Moloch, que le rendían sacrificio los niños. ¿Te sabían? Sí. Los moabitas eran, ¿cierto? Lo que le ofrecían sacrificio al dios Moloch, que era justamente entregar los niños en adoración a ese dios. Que eso está muy, muy, pero muy relacionado con el tema de el aborto. Es adoración a ese dios, a Moloch. Mira esta parte más importante aún, el nivel de educación que tenía esta ciudad. Era una región poco instruida, campesina, supersticiosa, donde la religión se vivía más como ritual que como comprensión espiritual. Acá Pablo y Bernabé son vistos con ojos mitológicos, o sea, creían que eran dioses griegos, no como mensajeros del Dios vivo. ¿Van escuchando? ¿Van entendiendo? Sí. Muy rápido. Acá la vida ha girado en torno a la agricultura, ya lo dije, el templo a Zeus, a la autoridad romana. Justamente el sacerdote Zeus era la autoridad local y el pueblo estaba organizado en comunidades triviales, en tribus, y todo en general estaba bajo el control de Roma. Acá cuando Pablo sana el cojo, no altera solo lo espiritual, sino que también lo político religioso, porque eso no se había visto y venía alguien a alterar el orden. Porque cuando alguien viene de parte de Dios y manifiesta el poder de Dios, la gente se levanta en contra porque está alterando el orden. No sé si le suena. Su predicación que hacía desafía el poder del templo, el prestigio del sacerdote y justamente está yendo en contra del orden establecido de la adoración a sus dioses. El reino de Dios siempre confronta estructuras de poder falsa. Siempre el reino de Dios confronta el poder de las estructuras falsas, no solo ideas. Por eso el mensaje de Pablo es recibido con resistencia. No solo sana cuerpos, sino que destrona ídolos, porque ahí estaba tirándole abajo sus ídolos. Por eso el pueblo todo se levantó en contra. ¿O no? Sí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo quiero predicar la palabra de Dios, lo primero que me dicen, soy católico. No me toqué la Virgen María, no me toqué a la curandera, no me toqué a mi mamá que me cura el empacho y me cura la ojeadura. Nada que saque de la comodidad en la cual venía creyendo. ¿Es o no es? ¿Qué es lo que encontró acá? Violencia y rechazo, ¿o no? Sí. Primero le querían rendir culto, querían hacer sacrificio en su honor y después lo apedrearon. ¿Es o no es? No estamos hablando de una Argentina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vinieron los judíos hostiles. O sea, la presión externa fragiliza la interna. Cuando tenés presión de afuera, porque inclusive no fueron lo mismo de esa ciudad, sino de afuera vinieron los judíos de Iconio y Antioquía para oponerse a Pablo. Este patrón justamente se repite en Hechos. Los religiosos se alían con los paganos para detener el reino. Los religiosos ¿cómo es la cuestión esta que hace rato que están haciendo ya? La iglesia evangélica con el catolicismo, ¿cómo es que se llama la palabra? Se me fue.
ecumenismo. Eso es justamente aliar los paganos para detener el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué se alían? Para que el reino de Dios no sea proclamado, para que sigan cómodos en su estándar de vida y que nadie se meta con sus creencias. Es lo que quería esta ciudad. El mismo pueblo que casi lo adora, no lo adoraron porque no se dejó Pablo y Bernabé, ahora lo apedrea. Eso, ¿qué es lo que muestra? La volatilidad, no me sale la palabra, lo volátil de una fe emocional y su fundamento. Acá tal vez hay de esas mentes volátiles, que cuando te va, o sea, estás bien, Dios conmigo, Dios para mí, yo con Dios, heme aquí, Señor, y cuando la cosa se te salió de control, te enojaste con Dios, te dejas congregar, o aunque asistiendo, ya no estás. Porque dejarse de congregar no es solamente no venir y sentarse acá, porque vos podés estar viniendo y sentarte acá, pero no recibir la palabra de Dios. Y eso es como no congregarse. El alma que no ha nacido de lo alto, no ha nacido de nuevo, puede pasar fácilmente de la adoración a la agresión. Por eso se requiere que sean discípulos. ¿Recuerda lo que yo dije? Que acá se viene a ser discípulo. Porque es necesario ser discípulo para no ser manipulado por la religión. Es necesario hacer ayuno como lo que hicimos el primer día y de ahí que nos pusimos de acuerdo que vamos a hacerlo una vez por semana. Tratar de implementar el ayuno, la oración, eso lleva a la madurez espiritual. Cuando una persona es inmadura espiritualmente, se deja manipular por lo que está allá afuera. Concluyendo el contexto, la escena de Listra se desarrolla en un lugar marginal, rural y sin sinagoga, un entorno supersticioso, idólatra y emocionalmente volátil. Un momento donde el reino de los cielos rompe el velo justamente del paganismo con señales sobrenaturales, pero no siempre es recibido con entendimiento. El apóstol Pablo escribe en Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde el Mesías ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, tenemos que predicar donde aún no se lo conoce el Mesías. Sí. Acá vemos que la palabra de Dios irrumpió en una ciudad que era coja, porque ese hombre cojo representaba a toda la multitud, toda esa ciudad. Era un lugar de mezcla. Hechos 14:8, que es donde comenzamos la lectura, dice, en Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Acá, Listra, en griego es lustra. Esta palabra, etimológicamente, podría estar relacionada con disolución o mezcla, del griego yo, que es disolver. O sea, ¿qué implica esto? Un lugar de mezcla espiritual. Una ciudad donde se mezcla lo profano y lo sagrado, lo visible y lo invisible. Eso es Listra. Y creo que ustedes piensen, si en Argentina tenemos, en Madariaga tenemos, y tal vez en vos está eso, de que esté la mezcla de lo espiritual. La mezcla de lo espiritual. Espiritualmente esto representa un umbral dimensional donde el reino se confronta con la idolatría. O sea, es un espacio de restauración de lo que fue deformado desde el nacimiento. Porque todo venimos de Dios, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Pertenezca a la religión que pertenezca hoy, cuando saliste de Dios. O sea, Sí. Lo que esto representa, lo que Pablo representa en esa ciudad, es la restauración de lo que fue deformado desde el nacimiento. O sea, un alma coja de nacimiento, incapaz de caminar en la justicia. Esto representa
ese hombre representaba a ese pueblo incapaz de caminar en la justicia. El hombre cojo es el símbolo de un alma que no camina en la Torá, porque no la conocían. Y cuando se la presentaron, la rechazó. ¿O no? ¿No pasa? Hoy no pasa, ¿cierto? ¿A quién no le dijeron, no, pero en esa iglesia son judíos, son judaizantes? ¿A quién no le han dicho eso? ¿Por qué? Porque hablamos de la palabra de Dios, de la Torá. ¿Qué es lo que es Torá? Instrucción. ¿Por qué le decimos Torá? Porque es el nombre en hebreo con lo que fue escrito. Cuando fue escrito en hebreo, por lo tanto, su nombre es Torá, que es instrucción de Dios. O sea que cuando no tenés instrucción de Dios, sos cojo. No podés caminar, te arrastrás, porque vieron que ese hombre se arrastraba, porque no tenía la instrucción de Dios. Un cojo de nacimiento es símbolo de alguien que nunca caminó en la voluntad de Dios. Un cojo de nacimiento es el que nunca caminó en la voluntad de Dios. Tenemos la palabra pie, o sea, porque no podía caminar, no funcionaba su pie. La palabra pie en hebreo es regel, que es caminar, camino, y representa justamente el andar en la Torá. El hombre que no tiene el conocimiento de la Torá, no camina en la voluntad de Dios. Por más que allá afuera te digan que es bueno, qué buena persona, que tu tío que es buena persona, que no, pero mi tío es re bueno, pero si no conoce la Torá, no camina en la voluntad de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque ¿cómo vas a caminar en la voluntad de Dios si no conoces cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué es mi insistencia de que estudien? ¿Por qué es mi insistencia de que me acompañen en los estudios? Y doy gloria a Dios que después del ayuno realmente se han activado y comentan y están activados. Y eso no es, a ver, no es para que se infle mi ego el ver comentarios de ustedes. No, es que en los cielos el Padre dice, he ahí un discípulo que se está levantando. He ahí un hijo que se está levantando. Amén. Dejó de andar cojo, dejó de andar arrastrándose porque está conociendo la Torá y por lo tanto está sabiendo cómo caminar. Amén. Para eso es la insistencia de que estudien, para eso es la insistencia de que pongan algo porque es evidencia que han estudiado. O no son edificados con las reflexiones de los hermanos. Sí, No son edificados. sí. A mí, no sé, ay, se me fue qué persona me dijo, pero creo que era acá de la asamblea, que ella, con las reflexiones que ponían los hermanos, lograba entender mejor lo que estaba escrito. Porque tu reflexión hablas de tu corazón. O sea, no a ver, no poner más enseñanza. Primero mostrate vos cómo sos, mostrar tu vida, mostrar tu reflexión. ¿Qué hizo en tu vida? ¿Cómo está transformando tu vida? Y qué hermoso que es ver a los que recién están llegando, cómo se animan y se atreven y hablan desde su corazón, no de acá. Y le pido al Padre que no se le vaya nunca de hablar de su corazón y hablar de acá. Porque cuando ya hablas de acá, ya no hablas por la guía del Señor, sino por tu conocimiento. Cuando hablas de acá es porque el templo, donde habita el Espíritu Santo, donde están tus emociones, son manejadas justamente por ese Espíritu Santo que te da discernimiento para saber cómo obrar, porque ya no gritas como gritabas antes, ya no te enojas como te enojabas antes, porque hay alguien que está dando dominio propio, que es justamente el fruto del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que en el verso 9 dice que Pablo lo miró fijamente, ¿sí? Ahí el verso 9, porque lo cerré. Hechos capítulo 14, verso 9. Dice, escuchando a Pablo y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para... Dice, en otra versión dice, lo miró fijamente. Y la visión profética justamente discierne la fe latente. La expresión griega es atenizas, de fijamente, ateniza, que indica una mirada profunda y con discernimiento. O sea, Pablo está usando
el ojo espiritual, o sea, el ojo del espíritu, para escudriñar el alma del hombre. Por eso es que debemos pedir discernimiento de espíritu, para poder, no para vaticinar ni para hacer trabajo de brujo, sino para poder hacer como este cojo, permitir que camine. Lo que ve no es solo la necesidad física de este cojo, sino su fe activa, su emuná, que es mucho más que creer. Emuná es mucho más que creer. Es una fuerza que vibra en nuestro interior y nos conecta con el Eterno. Esa es la verdadera fe. Una fuerza que vibra en nuestro interior y nos conecta con el Dios eterno. Amén. O sea, la fe, emuná en hebreo, no es un pensamiento, es una partícula de luz que puede activarse cuando la palabra viva la toca. Este hombre, esa partícula de luz que tenía, al Pablo soltarle esa palabra viva, tocó esa partícula de luz, activó su fe y permitió que caminara. Pablo reconoce que en esa persona estaba esa chispa y la libera. Y en usted está esa chispa, en usted está. Porque dicen, tal vez todos me van a decir que tienen fe, pero capaz que es la fe de Palito Ortega. Esa fe no te va a sacar de ningún lugar. La fe es esa partícula de luz que está en tu ser y que se activa al escuchar palabra viva. Y la palabra viva es la que sale de la Torá, es la palabra viva, la palabra que vivifica. Por eso yo empecé y he estado insistiendo en que no dejen que su alma no permita que a su espíritu entre esta palabra. Porque si vos hoy recibís esta palabra de tu espíritu, esa partícula de luz se va a activar de tal manera que mañana no te va a afectar lo que suceda, porque sabes que hay un Dios eterno que tiene todo bajo control. Amén. Que todo lo que te sucede es porque Dios lo permite, y todo lo que te sucede es porque Dios algo quiere sacar de vos, porque quiere activar esa chispa para que lo glorifiques con el resultado de esa chispa activada, como este cojo. Este cojo seguro se convirtió porque fue activada esa fe y creyó en el Dios vivo, en el Dios eterno. No en Zeus ni en Hermes, no, creyó en Yuhet-Bajei, que es el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Acá Pablo activa esa fe, la fe de Emuná. No está, lo que muestra Pablo ahí es que la fe no está limitada solamente a Israel, como decían los judíos. Aquí se revela que el misterio mesiánico, el alma de las naciones, también tiene códigos ocultos. O sea, todo ser humano tiene códigos ocultos del Creador que pueden despertar con una palabra del Logos. ¿Quién es el Logos? Es Yeshua mismo. Amén. La Torá es Yeshua, Jesús el Cristo, es la Torá viviente. Amén. Fíjense que en el 10, Pablo le dice, entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate. Imagínate, el otro lo estaba mirando ahí vieron más o menos como trataron de mostrar en ese video, y el otro le dice, levántate. El griego es anasteti, y en hebreo es kun aleka, kun aleka, levántate. Levántate, pero no es un levántate del piso, es levántate de ti mismo. Es decir, supera tu diseño limitante. Él estaba limitado. Levántate de ti mismo, no solamente levántate del piso, levántate de ti mismo. Sal de esa, hoy el Señor te dice, sal de esa parálisis espiritual. Levántate con Aleka, levántate. Levántate de ti mismo, deja de ser un cojo que se anda arrastrando por la vida, por más que tus piernas funcionen. Esta palabra crea una nueva realidad espiritual, o sea, el hombre salta
y ese salta nos lleva a ese salto cuántico de estado. O sea, deja de estar sumido por el paganismo a conocer al Dios de verdad. Comienza a caminar por primera vez. Lo que pasó acá con este hombre es más justamente que una orden física, es una activación del alma que estaba adormecida. Por eso yo estoy insistiendo, en una activación del alma que estaba adormecida. Pablo está restaurando una chispa divina que estaba dormida desde el nacimiento. La palabra activa del Espíritu Santo despierta el ADN espiritual del hombre. O sea, una palabra activa del Espíritu Santo te hace entender que eres hijo de Dios. Ese es el ADN espiritual. Sos hijo de Dios. Amén. Porque o sea, el ser humano, sin que esa chispa sea activada, es simplemente creación de Dios. Este cojo era una creación de Dios, porque Dios lo creó. ¿Sí o no? Sí. Porque Dios es el que crea todo. Es más, Él es la creación misma. O sea, que era una creación de Dios. Pero cuando esa chispa fue activada, ahí se despertó su ADN espiritual. Ahí él entendió que no nació para andar arrastrándose por la vida, sino para andar como las águilas, volando sobre toda circunstancia negativa. Amén. No andar como una lombriz por el piso arrastrándose, sino andar como las águilas, que cuando hay tormenta se eleva más. Amén. Ustedes saben que las águilas cuando hay una tormenta se eleva sobre la tormenta. ¿Y sabe qué significa ese elevarse sobre la tormenta? Me termina de decir el Señor. Es tu momento de ayuno y oración. Cuando ves circunstancias negativas, te tenés que elevar. ¿Cómo? A través de tu ayuno y oración. Y ahí vas a ver la circunstancia, vas a decir, pero no era tan tremenda la tormenta como me parecía. Los dioses se han hecho hombre, dice el verso 11 y 12. O sea, es la distorsión del logo. La multitud, al ver el milagro, exclama, los dioses se han hecho hombre. A Bernabé lo llaman Zeus y a Pablo Hermes, Dios de la palabra. O sea, esto revela el caos espiritual de Listra, una ciudad sin discernimiento que interpreta lo celestial desde una matriz pagana. Che, mientras iba preparando esta enseñanza, por ahí pensaba, ¿no estamos viviendo en Listra nosotros? Porque la obra de Dios lo interpreta desde una matriz pagana. Los milagros de Dios lo interpretan desde una matriz pagana, porque el cojo caminó y que dijeron, fue Zeus y Hermes. Y dicen, no, porque fue la oración del pastor, no porque fue la oración del apóstol, no porque mi mamá oró por mí, no porque mi tía. No seamos de Listra. Tenemos que ser del reino de Dios. Porque cuando nosotros nos convertamos en Listra, todos los milagros que Dios ha estado haciendo en tu vida van a empezar a desaparecer. Ojo, los que han tenido grandes milagros en su vida y se lo adjudican como esto a una matriz pagana. El espíritu de idolatría no niega el milagro, lo adapta a su sistema caído. Por eso muchas veces nos piden oración, pero claro, a veces el Eterno no permite cuando esas personas que te piden oración siguen, o sea, te piden oración a vos y van con el muñeco que no camina, por eso lo tienen que llevar de María o no sé qué muñeco llevan, y le piden a él, o sea, perdón, pero esa cosa y eso no tiene poder, pero el espíritu inmundo que está sobre ella sí. Y claro, ahí está, o sea, la voluntad de Dios no es que honren a ese demonio. Y por eso a veces que vos pedís, y vos decís, pero nos juntamos a orar, pero no se dio el milagro. Y porque si se daba el milagro, la honra no le iba a llevar Dios. Iban a seguir más sujetos a ese espíritu pagano.
Por eso es que Dios nos llama a ser discípulos, no creyentes, porque creyente es el que cree en cualquier cosa. Cree en el perro que te habla de la tumba, que cree en tu tía que voló alto y de ahí arriba te cuida. ¿Es o no se lee eso en los muros? Y eso es todo paganismo, es todo hechicería. Recuerden siempre, el espíritu de idolatría no niega el milagro, pero lo adapta a su sistema caído. Esto revela un secreto y muy profundo. El alma humana, ¿hay algún humano acá? Yo soy humano. El alma humana tiende a divinizar lo visible cuando ha perdido la conexión con lo invisible. Cuando no hay una conexión con el reino de Dios, que es invisible, ¿qué haces? Divinizar lo visible. ¿O no? Por mi mamá todo, por mi papá todo, por mi tío, por Boca, por River, por no sé qué, quién te hizo el milagro, la piedra que traje de no sé de dónde. Eso porque perdiste conexión con lo invisible, perdiste conexión con aquel que es invisible, pero verdadero, aquel que es invisible, pero real, que es el Dios eterno. Amén. Isaías 44, busque el que tiene el micrófono, 18 al 20. No lo he leído, espero que no esté mal citado. Habla acerca de esto, acerca de lo que dice el profeta Isaías. 44, ¿dónde? 18 y 20. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su ilusorio corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. ¿Escucharon? El profeta Isaías está hablando de parte de Dios. Cuando no hay una conexión con lo invisible, todo es caído. Cuando no hay renovación de la mente, cuando no hay renovación de la mente, lo sagrado es prostituido. El hombre natural se convierte la unción en un espectáculo, en un espectáculo, ¿o no? El hombre el hombre natural convierte la unción en un espectáculo. Por eso el sistema romano-griego es una clipá, es una cáscara espiritual que oculta la luz del reino. Cuando yo le decía repetir, sí, Lea. Cuando yo le hice repetir qué cultura tenían ellos, es la cultura greco-romana. ¿Y qué cultura domina el país hoy en día? La cultura greco-romana. Porque todos tenemos las creencias que vienen de Roma. Y creemos que lo griego, que toda la sabiduría griega es más importante que la Torá. Porque muchas veces citamos, porque yo me incluyo, he caído en ese error, citar sabiduría griega como que fuese más importante que la palabra de Dios. Eso es cultura greco-romana. Sí, Ariel. Dice así: cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar, vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas.
Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Fuerte, pero real. ¿Lo escucharon? Vieron que son privilegiados que este día pudiesen estar acá presentes. Porque Dios quiere que salgas de esa mente greco-romana. Y te vuelvo a decir, no es garantía que lleves años sentado acá, porque la mentalidad aún no la has cambiado si aún sigues arrastrándote y no caminas sobre lo sobrenatural. ¿Qué es lo que es cambiar la mentalidad grecorromana? Es no negociar con Dios. Y mucho menos, hermano, el Shabbat no se negocia. O sea, puedo entenderlo, no sé, en caso de Sergio, de Silvia, bueno, pongamos Silvia madre, porque no conocen, porque no han experimentado esto. Pero los que ya conocen y transgreden se convierten en ese Listra. Transgredir el día santo apartado para Dios. Si ya lo hiciste, es que quiere decir que ya conoces hacer lo bueno. ¿Y qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? Pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. ¿Qué es lo que es? Muerte. ¿Qué es lo que es? Y ojo, que no solamente la muerte espiritual, por ahí también es la muerte física. Así que con Dios no se juega. El sacerdote Zeus trae animales y corona para sacrificar. Esta acción revela que la idolatría no siempre se manifiesta como rechazo a Dios, sino como adoración desviada. O sea, vieron un milagro y la desviaron para otro lado. ¿O no? O sea, es el intento del alma caída de controlar lo divino mediante rituales. ¿Qué rituales? O sea, prender velita, o sea, no sé qué rituales practicaste alguna vez y espero que sea así, practicaste alguna vez. El sacerdote de Zeus representa la religiosidad natural, la necesidad del alma caída de ofrecer algo a Dios, que se manifiesta sin discernir la verdadera fuente. Aquel que es caído y quiere agradarle a Dios, pero a través de justamente ofrecerle algo a Dios, pero a Dios lo que le tenés que ofrecer es tu vida. Bien. El milagro, escuchen esta frase. El milagro sin transformación interior conduce a la idolatría. El milagro sin transformación interior conduce a la idolatría. Vos recibiste un milagro y aún no te convertís a Cristo, te conduce ese milagro a la idolatría, a adorar a tal o cual santo o inclusive a personas, creyendo que por una persona vos estás vivo y no tomás conciencia que fue la mano de Dios. Este patrón sigue presente hoy, hermanos. Muchos convertidos, aún con fe genuina, siguen interpretando los milagros desde una mentalidad greco-romana, heredada del sistema católico tradicional. Muchos siguen tomando los milagros de una mentalidad greco-romana. Cuando permitís el sincretismo, o sea, la mezcla de religión, y peor aún, la mezcla de religión con lo que es también política, todo eso, todo ese sincretismo es lo que lleva a una Listra, una ciudad que se arrastra y no salta, no anda dando salto de júbilo. Ay, no. No, sí. Cuidado, hermanos, cuando vienen a alabar al Señor y están ahí estáticos. No sean que de los cielos se vean como habitantes de Listra, que en lugar de saltar y dar júbilo al Señor, están como el cojo, arrastrándose. En lugar de ver la intervención de Yeshua como una invitación a la intimidad con el Creador, ¿qué hacen? Lo adjudican rápidamente a una imagen, a un santo, o a un objeto ungido, o a un supuesto ungido.
porque acuden al ungido que le trajo sanidad, y no porque, no sé, el pastor tanto le estiró la pierna a mi hijo, o no sé, el pastor, o sea, a mí el apóstol sanó mi corazón, tenía el ramal derecho cortado, y no, o sea, el Señor usó a ese varón que dijo, dice el Señor que en este día, el que tenga problema cardíaco, hoy es sanado. Estábamos allá en Mar del Plata, en la calle Independencia. Habíamos ido de metiche, nosotros somos siempre así metidos con mi esposa. Estaba el apóstol allá, fuimos a apoyarlo. Y recibí esa palabra y fue tal cual, me sanó. ¿Pero y que yo lo adoro al apóstol? No, porque fue el Eterno el que lo hizo. ¿Admira a un varón de Dios que busca la santidad para que pueda ser usado? Sí, pero sé que es el que hizo el milagro, fue el Eterno. Amén. Nosotros somos simplemente canales de Dios, o sea, canal de bendición. O sea, por nosotros puede correr el flujo de bendición. O sea, si alguien vino porque vos le predicaste, no sos más que el otro. Fuiste simplemente alguien que se humilló para que Dios lo usara. No, porque si no fuera por mí, Vladimir no estaría acá. Tampoco estaría Norma, no estaría Iván. Si llego a pensar así, ¿sabe qué? De un solo revés me saca el Señor de la vida, de la tierra. Porque fue Él. Yo simplemente abrí mi boca y Él habló a través de mi boca. ¿Qué es lo que les decía el Señor al profeta Jeremías, lo que hablaba Luciano? Vos no tenés que hablar palabras humanas, abrí tu boca para que sea Dios fluyendo a través de tu boca. Amén. La unción es transformada justamente en fetiche. O sea, la señal es desviada hacia lo visible. El milagro es atribuido a una estatua, o como te decía, una vela, un óleo, o una persona. O sea, es una distorsión que es evidente que la cáscara espiritual, la clipa romana, esa cáscara que no permite que la luz brote, esa clipa, esa cáscara romana aún cubre el alma de muchos discípulos. El Logos vino a liberar de esa ilusión, no a reforzarla. Yeshua no vino a reforzar el paganismo, vino a liberar a esa humanidad del paganismo. Amén. En el versículo 14, ya voy terminando porque veo que algunos se quieren ir. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirle que se vuelvan a Dios de la vida, al Creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. Se aparten todo esto que de toda la idolatría que se estaba manifestando. Rasgar la vestidura es un símbolo de duelo. ¿Sabían ustedes que en la mentalidad hebrea, rasgar la vestidura es un símbolo de duelo? Y acá Pablo y Bernabé expresan su dolor por la profanación espiritual del momento. Lo que era portal del cielo se transformaba en un altar pagano. Por eso ellos, al rasgarse la vestidura, es un acto profético de justamente desnudarse de toda gloria humana para volver al centro, al Creador. Ellos, al rasgarse la vestidura, dijeron, no es mi gloria, es la gloria de Dios, no somos nosotros. Y fíjense cómo estaban estos varones entregados, que le provocó tanto dolor que se rasgaron la vestidura como si estuvieran de duelo. O sea, como que se le había muerto el ser más querido. Ese dolor sintieron ellos cuando le adjudicaron un milagro hecho por Dios a ellos. ¿Me escucharon? ¿Me siguen? Sí. O sea, cuando alguien te diga, no, porque, no sé, César oró y me sané. Y César diga, sí, así fue. No, César dice, no, no fui yo. Yo oré, pero fue el Señor el que sanó. Yo clamé al cielo para que hubiese la sanidad.
porque si no, César se volvería como esos sacerdotes de Zeus y Hermes, como la mentalidad grecorromana. Y la mentalidad grecorromana lleva al ser humano sentirse adorado, sentirse alabado, sentirse glorificado. Esa es la mentalidad grecorromana. En cambio, la mentalidad del reino de Dios es sentirte siempre tan humilde como Yeshua nos mandó, que tenemos que ser manso y humilde de corazón, que cada vez que Dios te usa, humillarte cada vez más. Amén. Porque en la palabra está cuando le dijeron al Señor, no, porque hicimos tal y cual cosa, y el Señor le dijo, buen siervo inútil fuiste. Sigue, que tendrás más trabajo. Lo estoy parafraseando medio enredado, pero siempre hay más. Rajar la vestidura fue desnudarse de el ego que tal vez en otras personas hubiese actuado. Porque el profeta no busca adoración. El verdadero servidor del Eterno destruye toda imagen proyectada sobre sí para que solo el invisible sea glorificado. Solamente el invisible sea glorificado en uno. Y acá vemos lo que dice el 15, que recién lo leí, pero voy a leer, el 15 al 17, que habla justamente del mensaje a las naciones. Versículo 15, lo leí recién, que decía que de nada servía esa idolatría. El 16 dice, en el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. O sea, Pablo no cita ni la Torá ni los profetas en ese momento porque no la conocían. O sea, usa el lenguaje de la naturaleza y la bondad común. Atento. Pablo, que iba a ser discípulo, no usó la Torá ni los profetas porque la gente no lo conocía. Usa el lenguaje de la naturaleza y la bondad común. Cielos, lluvia, cosecha. Esto es volver el secreto de la creación, mostrar el secreto de la creación. El Creador no se quedó sin testimonio, o sea, la lluvia, el alimento y el gozo son huellas de su presencia. Por eso muchas veces nosotros, yo siempre les digo, no vayan a predicar desde el Shabbat, la fiesta y todo eso a las personas que no conocen. Tenés que predicarle desde lo que ellos conocen para llevar a ver, que vean lo sobrenatural en sus vidas. Amén. Acá hay un comentario de Barclay, que es un exégeta del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Pablo habla, dice este exégeta, Pablo habla aquí no como rabino, sino como profeta universal. El Creador no dejó al mundo sin evidencia, sino que a través de la creación dio un testimonio de su bondad a todos. Y pasamos al verso 19, que dice, en ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. O sea, fíjense ustedes lo que pasa con esa mentalidad greco-romana. Después del intento, primero lo querían adorar, ¿sí? A Pablo y a Bernabé. ¿Lo querían adorar o no? Sí. Después, ¿qué viene? El odio. O sea, la multitud lo apedrea y lo arrastra fuera de la ciudad, que es justamente la figura del Mesías que dice ahí en Hebreo 13:12. ¿Alguien lo tiene? Hebreo 13:12. ¿Cómo dice? Hebreos 13:12. ¿Sí? Por eso también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad.
Por lo tanto, el 13, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. ¿Sigo? No, ahí nomás. O sea que también a Pablo lo apedrearon y lo llevaron arrastrado fuera. Pablo experimenta justamente la ruptura de las vasijas. Nosotros somos vasijas. Y esa ruptura es para ser recreado con mayor poder. Él muere simbólicamente y vuelve. Recibe un nuevo nombre justamente en los cielos. Y acá, ya llegando al final, en el versículo 22, dice, dolor como camino al reino, o sea, justamente la fortaleza de los discípulos. Y lo leo. ¿Tenés el Hechos 14, 22 ahí? ¿Me lo lees si lo tenés a mano? Dice el 14:22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Esto les decía. Debemos entonces, para entrar al reino de Dios, hermanos, no es camino fácil. Debemos pasar por muchas tribulaciones, porque si fuese fácil, todos entrarían, ¿o no? Debemos pasar muchas tribulaciones. En hebreo, el reino de Dios es Melahut Elohim, que no es solo un destino, sino es un estado espiritual donde reina el Creador. El reino de Dios está en nosotros cuando dejamos que sea Yeshua nuestro Señor. Amén. O sea, las tribulaciones son los filtros del alma para hacernos aptos para el reino. No cualquiera entra al reino de Dios, por eso tenemos las tribulaciones. Imagínense que cualquiera pudiera entrar al reino de Dios, tremendo desastre haría, porque entrarían justamente eso con conciencia greco-romana y harían estrago. Por eso tenemos tribulaciones para ver, ¿realmente me amás? Aquí Pablo enseña que el camino mesiánico no es de escape, sino de transformación a través del fuego. El Amén. camino mesiánico no es de escape, es de transformación a través del fuego. El reino Amén. no es un lugar, está entendido eso. Es un estado del alma conquistado a través del dolor con su sentido. Acá hay otro exégeta que escribe, Baruch, Pablo no ofrecía una fe mágica de éxito fácil, sino un camino de formación espiritual. El sufrimiento, en su cosmovisión, no era castigo, sino preparación. A ver, hago un parate. Muchos llegan a las iglesias creyendo que se le acabaron todos los problemas, ¿no? Todos llegaron y dicen, no, voy a empezar a congregarme, pues no, porque ya no, hasta acá llego, todo va mal, así que voy a ir a la iglesia para que el pastor me ore, me ponga la varita mágica y mi zapallo se convierta en una carroza, las ratas que tengo en la casa se conviertan justamente en los que van tirando la carroza y me llevan a un lindo baile. No, si vos escoges este camino, es un camino angosto. Me comentaba un sueño que tuvo después de Sebi, Nancy, la mamá de Miguel, que hoy no vino porque Miguel padre estaba con problemas de salud, y me dice, no sé qué significa el sueño, dice, pero yo iba por un camino angosto, dice, pedregoso, y veían que bajaba un montón de gente, dice, por un camino asfaltado, dice, bajaban en auto un montón, pero llegaba un momento que caían a un abismo, dice. Y luego es tal cual. Los que van por un camino ancho terminan en el abismo. El camino del Señor no es fácil. ¿Por qué? Porque el camino es derecho adelante y hacia arriba, pero tenés que ir prueba tras prueba, peldaño tras peldaño, subiendo un peldaño más. Este día subió uno, el otro subió otro, y cada vez va a llegar el día, sí, que ya las aflicciones no las vas a tener, pero no es mágico, porque si no, pasaría como esta habitante de Listra, harían adoración
harían la adoración a lo que pasó en el momento, a lo que dijeron, o al pastor, o al que estuvo en ese momento, o a la música. No, tu cambio empieza de adentro hacia afuera, a través de la palabra que ha sido implantada en tu corazón, y es todo un tiempo de transformación, es todo un trabajo. El versículo 23 que habla acerca de oración y ayuno y encomienda, dice, después de orar, ayunar, los encomendaron al Señor, termina el versículo 23. Ellos ayunan, oran y encomiendan a los nuevos líderes. O sea, están entrando en una transición espiritual, están transmitiendo justamente lo que ellos tenían a los nuevos líderes, a los nuevos discípulos. ¿Qué es lo que vemos acá? Se revela el corazón sacerdotal de un liderazgo apostólico. La oración, que en hebreo es tefilá, es más que petición, porque nosotros nos enseñaron siempre que la oración era pedirle a Dios. Pedid y se os dará, dice. Claro, está escrito, pero ¿a quién le está diciendo? A los que ya están en el reino. Más, o sea, la oración es más que una petición, es una alineación con el cielo. Tu oración tiene que ser para alinearte con el cielo, no para pedirle al cielo. Lo mismo que el ayuno. El ayuno, más que abstinencia, es vaciarse para recibir, porque el ayuno activa justamente esa vasija santa. Tu oración tal vez no ha sido contestada, no ha visto resultado, porque siempre orás pidiendo, no que se convierta mi marido, no que quiero dejar el vicio, no que Señor, ayúdame a dejar. No, tenés que decir, Señor, ayúdame a entrar a tu camino. Señor, quiero estar en tu presencia. Señor, quiero ser tu discípulo. Señor, quiero escuchar tu palabra. Ya vas a ver que cuando cambies tu oración, vas a ver cómo vas a empezar a ver resultado en lo que orabas antes. Porque Dios no es los Reyes Magos para cumplirte un capricho o una necesidad, no es Papá Noel, eso es idolatría. Eso es sincretismo. Cuando le pedís a Dios, por más que decís, no, yo voy a Montesanto, voy a la iglesia no sé cuánto, pero le pedís a Dios por conseguir trabajo, le pedís porque se te arregle tu matrimonio, por salud y todo eso, aún seguís creyendo como lo de Listra. A Dios primero buscad el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es todo lo demás? Tu salud, dejar tus vicios, que se te va a arreglar la parte económica, pero primero buscar el reino de Dios y su justicia. Nada más que estamos en una cultura que es lo que hacemos, buscamos la añadidura para recién buscar el reino de Dios. Y no, así no es al revés. No es primero buscar las añadiduras. No, porque si se convierte en mi marido, Señor, yo te sirvo toda la vida. No, empezá a servirle para que tu marido se convierta. El ayuno y oración abren portales para transferencias espirituales, o sea, los líderes son comisionados con un fuego invisible, esa Shekinah, la energía del reino que los sella con autoridad sobrenatural. Acá Barclay agrega, dice, esta escena refleja que el liderazgo en la comunidad de fe no se decide por votos o estrategias, sino por el discernimiento espiritual y consagración total. Él dice, no, pero, y no sé, pero aquel hermano está para, como sirve, los años que lleva, tendría que ser diácono, pero tal vez no está consagrado totalmente. Porque acá dice que esta escena refleja que el liderazgo en la comunidad de fe no se decide por voto o estrategia, no porque aquel sabe más de tal cosa, lo vamos a poner, sino por el discernimiento espiritual y la consagración total. ¿Estás consagrado a Dios? Podés servirle a Dios. Concluimos. El relato de Listra no es solo un milagro, hermanos, ni una persecución, sino es la manifestación del misterio del reino en terreno pagano.
El Logos, la palabra de Dios, entra en un mundo sin Torá, sana, resucita, es malinterpretado, es rechazado y aún así deja discípulos. Así es el reino, imparable. Es incomprendido muchas veces, pero es eterno. A pesar de todo, dejaron discípulos. A pesar de que fueron apedreados y todo lo que les pasó, dejaron discípulos. O sea, es más que un relato misionero. Es la revelación de cómo el reino de Dios, de los cielos, entra en una ciudad enferma, idólatra y fracturada. ¿Para qué entra? Para restaurar las almas cojas de nacimiento. Por medio de la fe, por medio de la palabra viva y la confrontación con los sistemas idolátricos. Siempre va a haber confrontación. Porque venimos de un sistema idolátrico, hemos crecido en idolatría. Por eso siempre va a haber confrontación. Por más que tal vez naciste en una familia que siempre estuvo congregándose en una iglesia. Me acuerdo que el apóstol decía hace años, porque si naces en un garage, no quiere decir que sos un Fiat 600. O sea, si nací en una familia cristiana o creyente, no quiere decir que vas a ser creyente. Gracias. Pregunta para ustedes, ya para terminar. ¿Hay parte de tu alma que nacieron cojas? El logo aún puede hacerla saltar. Seguro que hay parte en tu alma que aún son cojas. ¿Estás adorando milagros o caminando hacia el Creador? ¿Tus decisiones están ungidas por oración y ayuno o por emociones y lógica? Eso es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Que dejen de ser cojo de nacimiento. Que rechacen toda idolatría como esa ciudad. Que los milagros que Dios hacía se lo atribuían a cosas paganas, a cosas creadas. Las cosas creadas no hacen milagros. El que hace milagros es el que es la creación misma. Por eso puede restaurar huesos, por eso puede sanar dar vida a aquel que ya estaba muerto, puede sanar al que estaba en un lecho de muerte, pero solamente Él. Ninguna cosa creada puede hacer milagros. Es Dios a través de ese ser humano, porque tampoco es objeto. O sea, esto no te va a decir, no, voy a orar o voy a tocar la fuente esta para que haga milagro, voy a tocar el nombre de Yeshua para que haga milagro, voy a tocar el cuerno, voy a tocar la Torah. No, los milagros son hechos por el Eterno a través de un canal humano. Amén. Los invito a que se pongan de pie aquellos que quieren dejar de ser cojos, aquellos que realmente se cansaron o han visto que sus estrategias humanas no le han resultado. Porque el ser humano es duro, porque ve que como está viviendo no le resulta, pero siguen en la misma. Siguen en la misma. O sea, haciendo las cosas a su manera y haciendo las cosas a tu manera, siempre estás condenado al fracaso. Pero si vos haces las cosas como el reino de Dios te lo dice, estás condenado, pero al éxito. Sí o sí vas a tener éxito, sí o sí vas a encontrar la salida. Los invito a que cierren sus ojos. Bendito eres, Dios eterno, Rey del universo. Señor, que esta palabra realmente active a cada uno de estos discípulos, aquellos que han entendido que el camino no es fácil, pero que nos lleva a un lugar seguro. Aquellos que han entendido que el único hacedor de milagro eres tú, Señor. Saca aún todo vestigio de idolatría que estén en sus corazones. Saca, Señor, la creencia de que un ser humano puede producir vida. Saca la creencia de que un objeto puede traer milagro. Señor,
que todos esos espíritus que fueron traídos a su vida por medio de las tradiciones, todo ese espíritu que los lleva a esa mentalidad greco-romana, Señor, hoy caigan. Todo velo mágico, hoy caigan. Todo velo mágico caigan en este momento para que puedan ver la verdadera luz, para que puedan ver quién es el único Dios de milagros, que eres el único que así como dice tu instrucción, como dice ese decálogo, no tenemos que hacer imágenes que estén sobre la tierra ni debajo de ella. No tenemos que creer en imágenes, sino creer en ti, Señor, que eres un Dios invisible, pero verdadero. Eres el Dios invisible, pero real. Señor, que puedan palpar esa manifestación del Espíritu en su corazón en este momento. Que empiecen a sentir, Señor, que tú lo estás llenando de gozo, de alegría. Que sientan cómo tú empiezas a llenar aquellos corazones que han decidido dejar de ser cojos. Aquellos que han decidido que esa chispa de luz se active en ellos, esa luz divina, esa emuná se active en ellos para creer en ti y para obrar de acuerdo a tu voluntad. Señor, que aquellos que les cuesta salir de esa zona de confort, que en realidad es una zona de opresión, de angustia, que hoy toman la decisión de dejar que seas tú gobernando su vida. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén.